Estás escuchando 11, Historias que Inspiran, un espacio creado para compartir historias que cambien la manera de ver la vida. Mi nombre es Nico y junto a Fede estaremos recopilando historias de gente común como vos y yo, pero que en las manos del Señor se convierten en historias que inspiran. Bienvenidos a un nuevo episodio de 11. Comenzamos nuestra segunda temporada y lo hacemos de una manera diferente. Hoy no entrevistaremos a una sola persona, sino a dos, el matrimonio Matix. Pero vamos a pedirle a ellos mismos que se presenten. Bueno, mi nombre es Christopher Matix, soy un americano y también un boliviano. Me gusta decir a la gente que tengo cara de gringo, corazón latino. Y me crié en Bolivia a padres misioneros, soy el último de 5 y la mayoría son misioneros alrededor del mundo. Hermano que está en Perú, otro que está en el Medio Oriente, otra que está en África y nosotros que estábamos sirviendo hace muy poco en Bolivia. Entonces, la verdad, ahora soy un misionero. Fui misionero por unos 7, 8 años antes de conocer a mi hermosa esposa Génesis. Y ya 2 años y medio llevamos casados y la verdad una gran bendición. Nuestro ministerio, aunque comenzaba en Bolivia y era con predicación, conferencias, escuelas bíblicas, poco a poco llegó a incluir también bastante ministerio internacional y más recientemente libros. Y seguimos trabajando en nuevos materiales y mi esposa hartísimo me ayuda y la que me da siempre esas críticas que necesito para ayudar y mejorar. Es una gran ayuda, sin duda alguna. ¿Cómo están? Mi nombre es Génesis. Bueno, yo soy su esposa. Yo nací también en Bolivia, pero yo no vengo de una familia misionera. Entonces, ahí nos agarramos las dos características diferentes, pero yo vengo mi papá era anciano de mi iglesia, pero nunca tuve experiencia con una familia misionera. Entonces, estamos tratando de hacer algo muy diferente con nuestro ministerio porque yo estudié tema de negocios y tema de marketing. Nunca me imaginé casarme con un misionero, pero Dios tenía otros planes y nos juntó y gracias a Dios por eso. Y ahora estoy tratando de ayudar un poco con el tema de las ventas porque el Señor nos ha bendecido con el libro que ha llegado a muchos lugares, a muchos corazones de las personas y ha sido gracias a Él, no a nosotros. También nunca me imaginé predicar también, así que estoy comenzando con ese lado, he estado recibiendo invitaciones y ha sido la verdad increíble lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas también. En la descripción de ambos pudimos observar un denominador común, la palabra misioneros. ¿Qué significa ser misionero? Eso es una gran pregunta y creo que tiene una respuesta muy amplia. Creo que hay un montón de estereotipos. Depende de qué país, de qué tipo de misión. He tenido el privilegio de conocer a misioneros de Nuevas Tribus, de Wycliffe, de un poco de todo, también de los Hermanos Libres. Y hay una gran variedad. Algunos le ven al misionero como el perro faldero de la iglesia, que tiene que hacer todo lo que le dicen y tiene que estar haciendo, qué sé yo, hora feliz, evangelismo, visitando casas, que no son cosas malas para nada. Pero hay otros misioneros que hacen, por ejemplo, son doctores o fundan colegios o orfanatorios. Un misionero, pero por definición, es una persona que deja su país natal para ir a otro país para compartir el evangelio en un lugar donde no han conocido. Y el predicar el evangelio también tenemos que recordar que Jesús nos mandó ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y no es ir y evangelizar, es ir y hacer discípulos. Significa algunos evangelizas, otros construyen iglesias, otros discipulan, otros dan visión para futuros líderes, otros quizás hacen ministerios para iglesias, como sean ministerios de hospital y orfanatorios, como ya hemos hablado también. Entonces, creo que es una palabra muy amplia, es alguien que está dedicado a tiempo completo para servir al Señor con el respaldo de su iglesia o iglesias para que eso se lleve a cabo y sea posible. Entonces, y hay otros misioneros que también tienen a veces respaldo a medias y otros respaldo a completo. Entonces, es muy difícil decir esto es un misionero exactamente, pero es una persona que se ha dedicado a servir al Señor mientras pueda, mientras tenga fuerzas al Señor en un lugar que no sea quizás su hogar. En el corto tiempo que yo estoy todavía entendiendo el tema de misiones y cómo funciona, lo que a mí me entiendo es que todos podemos ser misioneros también desde el lugar donde estamos, porque en cierta forma es predicar el evangelio con nuestras vidas donde sea que estamos yendo, donde sea que estamos viviendo. A veces creemos que tenemos que estar en otro lugar, pero en cierta forma también se aplica a la vida día a día, cómo
cómo interactuamos con las personas, cómo mostramos el evangelio a ellos también. Entonces, en cierta forma todos somos pequeños misioneros en el lugar donde estamos, porque estamos reflejando la luz del Señor. Pero creo que todos podemos ser, en cierta forma, desde nuestras casas, mostrar la luz del Señor. Creo que sí. Ujú. Y ya sabiendo ahora lo que significa y lo que conlleva ser misionero, ¿creen que un misionero nace o se hace? Esa es una gran pregunta. Hablan mucho, por ejemplo, del llamado y eso y otro. Y hay otra gente también que habla sobre qué es mi llamado o cuál es mi talento, no talento, es mi don en la iglesia. Me acuerdo una vez hablando con mi padre sobre el tema, y algo interesante que surgió es que normalmente el talento que uno tiene también está arraigado al don que uno tiene. Dios no va a llamar a alguien a predicar que nunca quiere hablar en público a nadie. Digamos, es algo que también ha nacido con ese don, con esa habilidad de compartir, de comunicar, de carisma quizás. Entonces, en cierta forma, el don va con el talento natural. Y en cierta forma, Misiones es una persona que dijo, wow, hay una gran necesidad, creo que yo puedo ser útil. Y en cierta forma, también un carácter quizás un poco aventuroso, es decir, estoy dispuesto a salir de mi país, hacer un poco diferente, salir de mi confort. Y hay gente que lo hace bien, otros que no. Algunos que van a la selva y les tengo un tremendo respeto porque yo no aguantaría un día. Sí he ido, pero no es mi lugar de wow, tomar agua de río y bañarse ahí, dormir en una carpa. Es complicado. Pero entonces yo creo que hay talentos naturales y disposiciones naturales para que el Señor dice, yo quiero usarte a ti. Pero como también decía mi esposa, hay tremenda necesidad en cada lugar donde estamos también. En las iglesias que estamos, con ministerios. Y Pablo habla de un solo cuerpo que tiene manos y pies y ojos y boca. Y cuando entendemos que todos tenemos un diferente rol, y si lo hacemos para la gloria del Señor, con nuestro mejor esfuerzo, realmente bendecimos todo ese cuerpo y cómo refleja la luz del Señor al mundo. Entonces creo que en cierta forma un misionero es alguien que es un pedacito que se decidió ir a otro lugar para quizás comenzar algo nuevo ahí y formar algo que también pueda reflejar al Señor en otro lugar. Entonces yo creo que Dios ha llamado a personas a servirle de una forma especial con misioneros. Y Dios ya lo tiene quizás todo planeado y sabido, pero el que no lo sabe somos nosotros. Y Él tiene su forma extraña, creo que de llamarnos, de decirnos, de mostrarnos. Pero otro prejuicio o malentendido es que, si Dios te llama misionero, no, todo te va a salir perfecto y va a ser color de rosa y todo va a ser hermoso. O eres básicamente un perfecto, un santo. No, lo más lejos de la realidad, somos gente normal, con líos, con problemas, con dificultades, con miedos, digamos un poco de todo, y Dios nos usa porque Él es el grande y nosotros solo el privilegio de servirles donde sea que estemos. En líneas generales, ¿qué importancia sienten que las iglesias le están dando al ministerio misionero? Bueno, es una pregunta muy amplia y excelente, yo creo, y creo que hay muchas direcciones a dónde llevarlo. Yo diría una cosa, por ejemplo, una estadística. Se habla de que el 75% de misioneros que salen a la obra, hay una palabra en inglés que se llama burnout, que es como quemarse. Como que tú das lo mejor de ti y sentís que no tuviste el apoyo de tu iglesia o no tuviste el apoyo, sea emocional o en tema de trauma o en tema de preparación o en muchos casos económico, y no das más que 5 años. La gran mayoría de misioneros no llegan más de 5 años por una gran variedad de razones y en muchos casos no es su culpa de ellos. Y hay muchas veces teoría que no lo viven uno en práctica. La ventaja que yo tuve es que mi padre fue misionero y yo le di a ellos cómo aguantó y sufrió y peleó y como aprendió, como decimos, a patadas, muchas de las lecciones que uno tiene que aprender, porque como uno ve en la iglesia, uno va a escuchar la prédica hermosa que sé yo, habla de santidad o de la gracia, pero llevarlo a tu trabajo el lunes es otra cosa. Llevarlo a tu vida, al matrimonio, a cómo se cría hijos, es otro tema totalmente diferente. Entonces, al lado de misionero hay muchas cosas que ellos sufren. Y yo diría que particularmente en Latinoamérica, las iglesias a que yo he visto,
sin hablar generalizando, pero lo que yo he visto es que misioneros a veces salen con poco apoyo económico, a veces con muy poco entendimiento de lo que deberían hacer y le tienen el estereotipo, hay que hacer esto y esto y esto, pero uno llega y ve quizás otra necesidad, o necesita más recursos para poder lograr ese sueño. O a veces el cambio de clima, el cambio de salud, el cambio de cultura puede dañar tanto a uno o otro que está trabajando que realmente fracasa. Otro tema también es que uno mira las iglesias. Hay iglesias sanas, pero en general iglesias bíblicas, iglesias sanas, iglesias con buenas ideas y con visión, están cada vez menorizando. Lo que está surgiendo a nivel mundial son iglesias, lo que llamaríamos, digamos, gracia barata, evangelio de prosperidad o extremadamente legalista. Iglesias que estén tratando de seguir el modelo de Jesús están cada vez más pocas. Y muchos misioneros creo que están diciendo, ¿para qué me estoy yendo a otro país cuando quizás en mi propia iglesia me necesita, en mi propio lugar? Históricamente Estados Unidos ha sido el lugar número 1 en mandar misioneros. Después de Inglaterra fue a Estados Unidos. Después Estados Unidos comenzó a mandar misioneros a Inglaterra. Y ahora muchos misioneros están diciendo hay que volver a ser misionero a Estados Unidos. Porque aquí quizás hay muchas iglesias, pero muchas pequeñas, muchas sufriendo, muchos con mucho cabeza blanca, buenos hermanos, pero ya no tienen las fuerzas para seguir. Entonces, uno pregunta, ¿cómo están las misiones? Y quizás yo respondo, ¿cómo están las iglesias a nivel mundial? Y la respuesta no es tan positiva. Y quizás muchos desanimen. Otro lado de mirarlo es, por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 3. Le dice Pablo a Timoteo, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y uno puede mirar la lista de cosas que están pasando y nadie aquí va a decir que es un profeta. Pero mira lo que dice la palabra, uno mira y dice, ¿será que estamos viviendo algo así? ¿Será que está notándose la última iglesia de Apocalipsis de la Odisea? Una iglesia tibia, desinteresada, materialista. ¿Nos está afectando? Es posible. Bueno, también a veces los misioneros necesitan mucho apoyo emocional porque a veces, como es vivir en otra cultura, como que uno viene de una cultura y luego va a otra, es como una tercera, en cierta forma, cultura. Y yo estoy tratando de entenderlo a él y yo también, que ahora estoy en Estados Unidos, las culturas afectan mucho y las relaciones que uno tiene con las personas dentro de la cultura también. Entonces, es muy importante que la iglesia, aparte de orar, creo que es muy importante que estén comunicándose constantemente con los misioneros, como que sabiendo qué están haciendo o qué están sufriendo, pero realmente tener una empatía, ¿no? Creo que es importante la empatía de ambos lados. Aparte de la oración y el apoyo económico y todo, creo que saber lo que realmente se está sufriendo y lidiando y tener un poco, ponerse como que en lugar de la otra persona, ¿no? Ahora vamos a cambiar de tema, aunque en realidad no tanto, porque entendemos que una de las maneras que ustedes utilizan para llegar a las personas es a través de los libros que escribieron, y uno de ellos es el bestseller Confesiones de un Inquisidor. Génesis, ¿te gustaría contarnos un poco de qué se trata? El libro es un libro muy, se puede decir sangriento, violento, no apto para menores de 13 años. Esa es la primera introducción que damos, pero el género es ficción histórica, es, digamos, basada en la historia real, pero con personajes ficticios, es decir, que no existen, pero la historia y la época existió en la historia real, que fue la época de la Santa Inquisición, la Reforma y todo. Así que habla sobre un inquisidor que era una persona que era entrenado desde joven para torturar, masacrar a otras personas, para verlos sufrir sin sentir dolor ni sufrimiento. Pero fue una época donde la Iglesia Católica tenía todo el dominio político, religioso, o sea, el dominio total sobre las personas. Les decían hasta qué pensar, qué creer, qué hacer. Y si uno no hacía esto, podía ser llevado a los calabozos de la Santa Inquisición, que los inquisidores eran como monjes que torturaban en nombre de Dios, ¿no? Y es interesante porque hacían maldades en nombre de Dios. Entonces hablas cómo este inquisidor, cómo es entrenado, te muestra los calabozos, lo que realmente ocurrió en esa época, y luego cómo él trata de salir de toda esta
Mala. La maldad de la Santa Inquisición trata de salir, encuentra a Dios, encuentra el perdón, pero también se convierte en un fugitivo y es como una novela que te atrapa mucho por el tema de que la misma historia es muy fuerte. Hay algunos capítulos que describen las torturas que se hicieron realmente y algunas torturas que se hicieron a mujeres, entonces por eso recomendamos que la edad sea de 12, 13 años para adelante con autorización, si es de 12 años con autorización de padres, por el tema de que es un poco muy fuerte, pero la verdad que ha sido muy bueno con las personas que lo han leído porque muchos han encontrado al Señor, porque es un libro de gracia y de redención, ¿no? Como esta persona que mata y es capaz de matar y torturar y asesinar a las personas encuentra el perdón del Señor, ¿no? ¿Y qué fue lo que inspiró esta historia? Diría quizás al tema de la inspiración. Yo en la universidad tenía varias clases de historia de la iglesia y siempre me gustaba la historia. Porque comencé a tener algunos profesores que lo traían a la vida. Normalmente tú piensas historia y dices, ay señor, qué aburrimiento, qué terrible. No sé cómo es la historia de Argentina, pero en Bolivia, por ejemplo, todas las guerras que tuvimos las perdimos. Esa es la historia de Bolivia. Digamos, ¿quién quiere saber esa historia? En Estados Unidos es un poquito más interesante, pero igual es como, ¿y quién es este tipo? ¿Y qué me importa? ¿Y por qué? Y, en fin, uno no entiende. Pero historia de la iglesia es diferente porque son personas que realmente vivieron, pero estaban buscando lo que nosotros buscamos, en otra época, en otro lenguaje quizás, en otras circunstancias, pero querían vivir para la gloria de Dios en circunstancias muy difíciles. Y pueden ser personas que nos enseñen mucho, que nos inspiren, que también nos den advertencias. Cuidado con esto, porque yo aquí metí la pata. Entonces hay un sinfín de cosas para aprender. Como decía Platón, aquel que no conoce la historia está encadenado a repetir los errores de ella. Entonces, saber de dónde vinimos, los sufrimientos de la iglesia, el bien y también el mal que hicieron, realmente abre los ojos. Mi inspiración para el libro Confesiones de un Inquisidor creo que recalca mucho en que yo enseñaba historia de la iglesia en escuelas bíblicas y me gusta mucho el tema, me fascinaba, pero siempre quería indagar más en diferentes temas para estar al tanto y ser una estudiante de por vida, ¿me entienden? Y me acuerdo que en la universidad habían hablado de la Inquisición por un par de minutos, algo pequeño, y saltaron, y después Lutero, y que Calvino, y que Zwinglio, y ya seguían adelante. Y yo dije, ok, quiero saber un poco más de la Inquisición, qué pasaba, cuánto tiempo duró, y cuando comencé a indagar que esta Inquisición, la orden oficial de la Santa Inquisición de la Iglesia Romana Católica, oficialmente comenzó en 1215, pero que tuvo su historia más de 50 años antes en España. Y después que no fue oficialmente cerrado hasta 1860. Te das cuenta que esta orden duró más de 600 años. La cantidad de muertos no es seguro, pero es por lo menos 1.000.000. Y puedes sumar 5 veces más, que quizás aunque no murieron, sufrieron la pérdida de todo. La Inquisición te agarraba, tú perdías casa, tu nombre, tu respeto, tu familia, todo se iba y quedabas básicamente con mendigo en la calle. Y entonces la Iglesia Católica encontró en la Inquisición un bulldog, el guardián de sus intereses, de decir, tenían la máscara de religión, pero por detrás era política, era gobierno enorme y querían controlar a la gente. Y básicamente la Inquisición fue la forma de decir, si tú no haces todo lo que nosotros decimos y exigimos, esto te va a pasar, te vamos a torturar, masacrar, quemarte en vivo, en público. Y entonces el nivel de espanto, de miedo, era tan alto que cuando tú ya miras a Martín Lutero y te das cuenta que él estaba jugándose la vida y la vida de cada persona que él amaba, yendo en contra del titán de su tiempo, la Iglesia Católica Romana, uno realmente dice, wow, eso es tener agallas, eso es tener perseverancia, fe, lo que tú quieras. Era David versus Goliat. Y yo dije, este mensaje tiene que salir, quiero que gente sepa lo que realmente la Inquisición fue capaz de hacer, gente que en el nombre de Dios causaron las torturas y las más diabólicas y horripilantes en la historia humana, que hace que Adolfo Hitler parezca un bebé. ¿Cómo podemos llegar a la gente a entender esto? Entonces dije, bueno, ¿por qué no ficción? En lugar de un libro letárgico, pesado, difícil de leer,
hagámoslo como si fuera película, para que jóvenes les guste. Nuestra audiencia número 1 ha sido jóvenes. Y no tampoco jóvenes cristianos, también jóvenes inconversos, jóvenes que van a los colegios públicos católicos. Y la recepción de ellos ha sido, yo creo, aún mejor que de los propios jóvenes cristianos. Nos ha sorprendido, la verdad, Dios, de una forma tan asombrosa, y hemos visto que eso creo que es nuestro rol ahora. Crear material que quieran leer las personas, cristianas como no cristianas, pero que también sea atractivo, lo que les gusta a ellos, la violencia, todas esas cosas, pero también sin que se den cuenta, que aprendan harto y que conozcan quién es realmente Dios en todo esto, una relación con Dios mediante el Señor Jesucristo. Ya estamos llegando al final de esta entrevista y en esta nueva temporada incluimos un nuevo segmento titulado Palabra Clave. Previo a la entrevista le pedimos a cada invitado que elija una palabra clave que sienta en su corazón y que la pueda desarrollar. La palabra clave de este primer episodio es miedo. Bien, una de las palabras que mucho me viene a la mente de la Biblia relacionado con mi persona es la palabra miedo. Creo que con el simple hecho de que en la palabra de Dios hay una frase que se repite hasta casi 400 veces. Es la frase normalmente de Dios o de Jesús hablando a un ser humano diciéndole no temas o no tengas miedo. Y le dice, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios, porque siempre hay un porqué, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios nos dice casi 400 veces no temas, no tengas miedo? Porque por naturaleza nos hacemos los grandes y los importantes y los fuertes, pero si le sacas la máscara a cada ser humano y le muestras realmente y le quitas quizás su casa, su auto, sus cosas, de pronto tenemos muchísimo miedo. Y hay épocas en la vida que tenemos miedo. Puede ser un montón de diferentes miedos. Puedo hablar de miedos sencillos como miedo a la oscuridad, miedo a las alturas. Yo personalmente tengo un montón de miedo a las serpientes, no las aguanto. Y me causa me paraliza, me escandaliza, ¿me entienden? También otro tipo de miedos a fracasar, miedo que tu vida valga algo al final de cuentas, miedo a ser orgulloso a tus padres o a personas que tú admiras, miedo a poder quizás poner comida en la mesa, miedo a poder salir bien en el estudio, en el trabajo, o poder caerle bien a las personas, miedos económicos, miedo a la salud, en fin, hay un sinfín de miedos que nos pueden hacer realmente tambalear, ¿verdad? Y ahí está Dios diciendo, no tengas miedo. Creo que una de las cosas muy importantes de ver es que Dios no nos ve lo que somos hoy. Y no nos ve según nuestros fracasos, no nos ve según nuestro pasado, no nos ve como nosotros nos vemos, como quizás débiles, insignificantes, lo cual somos, pero ve como si fuera lo que Él puede hacer mediante nosotros. Hay un montón de ejemplos bíblicos de cómo Dios forma grandes hombres y mujeres mediante pruebas, dificultades, circunstancias, para lograr que hagan enormes cosas. En la Biblia hay ejemplos de muchas personas con gran miedo. Por ejemplo, Gedeón, que dudaba de todo, se pensaba el menor de importante de todos. Otro ejemplo también de Moisés, que pensaba que era un fracaso, que no podía hablar, y de pronto miren lo que él logró. Entonces Dios usaba personas que no se creían grandes para que cuando hagan algo grande digan, la gloria sea para Dios, porque Él pudo hacer algo grande. Entonces yo creo fuertemente que la Biblia habla, no tengas miedo, porque quiere ayudarnos a sobrepasar ese bloque mental y decir, si tú no puedes, pero si tú crees en mí, si tú me dejas entrar en tu vida y que yo sea el capitán de tu vida, puedo hacer cosas maravillosas y majestuosas. Y que al final digamos, wow, sí que grande es Dios, sí que grande es, sí que puede cambiar y transformar vidas. Entonces, el concepto de miedo, de poder con la ayuda y la fuerza de Dios enfrentarlos y decir, no me limito por lo que yo he hecho en el pasado, o por mis fracasos, o por lo que yo creo que son mis talentos, porque eso es poco. Pero enfocarme en lo que Dios puede hacer en mi vida y con mi vida. Lo que he visto en Latinoamérica, muchas personas viven con un síndrome de miedo y también el miedo te paraliza muchas veces a lo que uno puede llegar a hacer en un futuro. Y lo que el Señor quiere hacer es grandes cosas con nuestra vida y a veces tenemos que cuidar la mente porque Satanás
está todo el tiempo buscando que tengamos miedo, que tengamos dudas de lo que puede pasar en un futuro, pero tenemos a Dios que nos da la esperanza y nos da un propósito para más adelante, pero a veces como que el miedo nos paraliza y nos hace sentir como fracaso y que no va a haber un futuro más adelante. Entonces doy gracias que tenemos a un Dios que podemos confiar, que Él tiene un propósito para nosotros, y nosotros siendo insignificantes, Él nos dice: yo tengo algo mejor para ustedes, no tengan miedo. Y como cristianos tenemos doble razón por la cual no tener miedo, porque tenemos a Dios de nuestro lado. Entonces creo que es eso. Sí. Bueno, chicos, hasta acá llegamos con la entrevista. La verdad que un placer conocerlos. Con Nico estamos muy contentos de tener la oportunidad de entrevistarlos, de conocerlos un poco más. Así que bueno, esperamos que se hayan sentido cómodos. La verdad que nos sentimos muy cómodos. Fue para mí, personalmente, muchas gracias por la invitación. Estamos muy agradecidos por la oportunidad y por conocerlos a ustedes también. Que Dios les bendiga mucho. Yo estoy muy contenta. Mi esposo... Sí. No, la verdad, bien contentos que sigan adelante con este proyecto para llegar a más personas, y creo que con ese esfuerzo, hacer las cosas un poco diferentes, marcar algo especial, creo que Dios va a bendecir eso, y esa perseverancia, ese ánimo, y que las personas puedan escuchar algo nuevo, algo bonito, algo inspiracional para sus vidas, que al final, si algo pude lograr yo o Génesis, si algo bueno hizo Dios en nuestras vidas, es gracias a Dios, y nada más, y inspirarnos a todos a decir: tenemos un Dios grande y seguimos adelante, y si estas entrevistas van a ser una parte de eso, entonces eso hay que animarlo y seguir para adelante. Gracias una vez más, Christopher y Génesis, por haber estado con nosotros. A los que nos están escuchando, los invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, 11 Historias que Inspiran, seguirnos en Instagram, @11.entrevistas, y encontrarnos como 11 Podcast en Spotify. Esto fue 11 Historias que Inspiran, y nos vemos el próximo episodio.